Señor el agua en este lugar. Que suba el pozo. Del Señor Jesucristo, toda la gente los conocía de todas las formas. ¿Por qué? Porque ellos vivieron con el Señor Jesucristo, porque ellos comieron con el Señor Jesucristo, porque ellos durmieron con el Señor Jesucristo, porque ellos se bañaron con el Señor Jesucristo. El Señor los llamó, y cuando Él los llamó les dijo que los había llamado para que estuvieran con Él. Y los que estamos aquí, Dios nos ha llamado para que estemos con Él. Eso hizo Él, llamarnos y hasta pagar el precio por nosotros, comprarnos para que seamos propiedad de Él y que vivamos con Él y que estemos con Él. Esa es la vida. Cuando nosotros, mi esposa y yo, nos casamos, que hace 38 años que pasó eso, hermanos, nos casamos para que ella esté conmigo, para que ella esté conmigo y yo esté con ella. Para que durmamos juntos en la misma cama, no en otra cama. Para que comamos juntos. Muchas cosas hacemos juntos. Hubo épocas que nos bañábamos juntos con mi esposa. Juntos nos bañábamos. Pero como hemos ido creciendo, que ya no cabemos en el cuartito del baño, ¿verdad? Pues ya no nos podemos bañar juntos, porque hemos crecido y como donde vivimos los baños son bien pequeños, entonces no cabemos, por eso no nos bañamos juntos. Pero generalmente siempre andamos juntos. Es muy raro que yo ande solo, ella siempre anda conmigo. A donde quiera que vaya, ella va conmigo. Andamos juntos siempre. ¿Por qué? Porque para eso nos casamos. Para vivir juntos, para andar juntos, para caminar juntos, para comer juntos, para dormir juntos, para hacer la mayor parte de cosas que se pueda juntos. Eso es lo que hace el Señor. Tú no puedes separarte del Señor. El Señor
tiene que ser la vida de cada uno de nosotros. Tú no puedes separar al Señor de las cosas que haces. El Señor siempre está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Pues a los que llamó, Él tuvieron ciertos problemas cuando llegó el momento de la separación del Señor acerca de ellos en el aspecto físico. Porque la separación que hubo dentro del Señor y ellos fue una separación muy, muy dolorosa, aunque Él les había enseñado lo que iba a suceder con la vida de Él, pero muchos no lo pudieron asimilar, no lo aceptaron. Pero eso era de bendición para todo el mundo, no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Vamos a ver las Escrituras y vamos a entender de cómo la gente los veía a ellos. En Mateo capítulo 26, Mateo 26, los versos 73 Mateo 26, verso 73. ¿Lo tiene? ¿Qué le dijeron a Pedro? Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Vean cómo le dijeron. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amados, a la gente se le conoce muchas veces quién es por las maneras como habla, o algunas maneras de señales que nosotros hacemos cuando hablamos, o las palabras que decimos. Inmediatamente se nos conoce qué somos. A Pedro se le conoció. Veamos San Marcos capítulo 14 y el verso 70.
San Marcos 14 y el verso 70. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Así es que cada uno de nosotros debe de tener cuidado de la manera como habla. Debemos de aprender a hablar bien. Ellos hablaban de la forma de cómo vivían, de con quién estaban. A Pedro lo conocieron porque hablaba igual como ellos, como los otros que andaban con Jesús. Ellos tenían una manera peculiar de hablar, que todos hablaban de la misma forma. ¿Y cómo creen ustedes que hablaban? Ellos hablaban como Jesús. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y el verso 8 en adelante vamos a leer. Hechos capítulo 4. Verso 8 en adelante. Entonces Pedro, ¿ya lo tienen todos? Todavía falta. Hechos capítulo 4 y el verso 8. ¿Todos lo tienen? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios porque se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pero ¿qué vieron en ellos? En primer lugar, les conocían. Eran hombres que no habían ido a la escuela, no habían ido al colegio, no habían ido a la universidad. Pero habían estado con el Creador del cielo, de la tierra, habían estado con aquel que es la vida, habían estado con aquel que todo lo puede, habían estado con aquel que es mayor que todos en el universo. Hermano, qué privilegio. Y ellos habían aprendido de él todo. Ellos habían aprendido acerca de él. Y ahora nosotros tenemos la misma oportunidad que ellos, ya que el Señor, la misma oportunidad que les dio a ellos de que ellos vivieran con él, comieran con él, bañaran con él, durmieran con él, hicieran todo con él, no solo se las dio a ellos, también nos las dio a nosotros, porque después que él se fue, mandó a otro que es exactamente igual que él, que es él mismo, no para que anduviera a la par, no para que estuviera nada más sobre ellos, no, vino el Espíritu Santo vino a estar dentro de nosotros, vino a morar dentro de nosotros, vino a vivir dentro de nosotros. Y ahora
Es una de las mejores oportunidades que Jesús ande a la par, que Jesús ande sobre nosotros. La más grande oportunidad que tenemos ahora es que Él puede estar dentro de la vida de todos aquellos que lo reciban. Y ya no vivir con Él, sino que Él vivir en ti y tú en Él. Por eso en el tiempo que vivimos nosotros es mejor que el tiempo que vivieron ellos cuando Jesús estaba físicamente. Ahora que Jesús está espiritualmente, es la oportunidad más grande que tenemos todos los seres humanos de tenerlo a Él, no a la par, no sobre nosotros, sino adentro de nosotros. Y poder exactamente hacer lo mismo que ellos, comer con Él, dormir con Él, bañarnos con Él, exactamente oírle a Él, tener el poder de Él, porque si Él está en ti, tú tienes el poder de Él en tu vida. Entonces aquellos hombres que no habían ido a la escuela, no habían ido al colegio, no habían ido a la universidad, al instituto, pero habían estado con aquel que es la sabiduría. Habían estado con aquel que lo sabe todo. ¿Qué es lo que no sabe Él? El Señor te conoce a ti. ¿Y por qué te conoce a ti? Porque Él te formó, Él te hizo, Él te ha dado la vida. Entonces, al verlos a ellos y oírles hablar, la gente se quedaba maravillado. Se quedaban maravillados de oír a gente que dijeron: si estos son gente sin letras, estos son gente del vulgo, son gentes que no han estudiado, pero les oían hablar. Y cuando les oían hablar, ellos decían, ¿qué decían de ellos? Entonces viendo el denuedo, mire, de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, estar con Jesús es lo mejor que un ser humano puede tener en la vida. Andar con Jesús, vivir con Jesús, tener a Jesús dentro de nosotros es lo máximo que cada uno puede hacer. ¿Pero qué más? Vámonos al capítulo 10 de Hechos. Hechos capítulo 10. Verso 35.
Vamos a leer desde el verso 34, un verso más arriba. Y dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, oiga, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, oiga, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren reciban perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amados, Pedro, usado por el Espíritu Santo, poseído por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino después de la resurrección de Jesucristo. 50 días después vino el Espíritu Santo. El Señor caminó 40 días con ellos después de haber resucitado. Hizo lo mismo que hacía cuando estaba en el cuerpo natural, en el cuerpo humano. Pero Jesús, después que resucitó, anduvo caminando con ellos. No lo veía nadie más, sino que solamente ellos, a los que eran testigos de todo lo que habían visto acerca de Jesús, habían oído, y lo que el Señor había hecho. Él andaba con ellos y la demás gente no lo veía, solo ellos. Jesús está en medio de nosotros. Nosotros no lo vemos, pero Él está aquí.
y está agradado de los que están en esta mañana escuchando, oyendo acerca de Él, de lo que cada uno en esta mañana hemos sentido de parte del Señor. Lo que tú has sentido en este lugar es la presencia de Él por medio del Espíritu Santo. Nosotros cada día queremos irnos pareciendo más y más y más a nuestro Señor. Si un cristiano no quiere parecerse a su Creador, qué tremendo. Ya que Él nos hizo exactamente como Él. A nadie sobre la tierra le dio que se pareciera a Él, solo a los seres humanos. Él nos dio su imagen, Él nos puso, nos hizo exactamente como Él. Por eso tú debes de quererte parecer a Él. Nos deformó el pecado, pero al venir Él a morir en la cruz del Calvario y resucitar, nos volvió a la forma original. Son los que tenemos que vivir como Él vivió. Tenemos que hacer lo que Él hizo. Tenemos que caminar como Él caminó. Tenemos que hablar como Él habló. La forma de vivir de un cristiano es vivir como Cristo. Esa es la vida, hermanos. Aquí no hablamos de otra cosa. Hablamos acerca de que la vida, si alguien recibe a Cristo, debe de tener la vida de Cristo. No puede hacer otra cosa más. Claro, cada uno viene con problemas, viene con pecados, pero el Señor, al recibir al Señor, eso tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Ya no puede seguir viviendo igual. ¿Qué es lo que dice? El apóstol Pablo no fue de los 12. Fue en otro orden de apóstoles. Pero ese hombre no vivió en la época del Señor Jesucristo. Vivió despuesito. Pero ese hombre se encontró con Jesús. Y el evangelio que recibió él, no lo recibió de Pedro, de Juan, de Jacobo. No, el evangelio que él recibió, lo recibió del mero Jesús resucitado. Del mero Jesús resucitado. Y ese hombre vivió como Jesús. Ese hombre vivió como Jesús, hizo como Jesús, hizo las obras que hizo Jesús. Y ese es el llamado que tenemos, hacer las obras que Jesús hizo. Y Él dijo, y aún mayores harás, porque yo voy al Padre. La vida de nosotros tiene que ser mejor. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Primera de Corintios capítulo 11, verso 1.
Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermano, alguien que te pida a ti a que lo imites es alguien que sabe cómo vivió su Señor. Es alguien que sabe acerca de su Señor. Es alguien que sabe tener la gran intimidad que el Señor tuvo con su Padre. Es alguien que refleja a Jesús. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, como yo lo soy de Cristo. Eso no se oye ahora. Eso no se oye ahora. Ahora lo que se oye es: no se fijen en mí. Yo soy humano. Eso es lo que se oye. Entonces, ¿qué eres? Si tú tienes que ser una persona que vive como Cristo para que los demás quieran vivir como Cristo. La vida cristiana no está basada en el humanismo, está basada en Cristo, que vino a bendecir a la humanidad, que vino a darle vida a la humanidad, y que Él quiere que seamos como Él y que caminemos como Él. Y nunca basarnos a la humanidad que cada uno tenemos. Nunca andar diciendo: ay, no, es que yo soy humano. Pero tienes un gran poder dentro de tu propia vida que se llama el Espíritu Santo y que es el Señor Jesucristo dentro de ti para que tú seas como Él. Primera de Corintios capítulo 4, verso 16. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os
he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amados, una vez más Él dice que os ruego que me imitéis. Y envía a un hombre, y Él dice: mi hijo Timoteo, el cual os recordará mi proceder. ¿Por qué les iba a recordar el proceder de Pablo? Porque Timoteo hablaba como Pablo, hacía como Pablo, cantaba como Pablo, todo hacía igual que Pablo, y lo veían, y al ver a Timoteo veían a Pablo. Amados, no se puede predicar de Cristo y no ser como Cristo, y no hacer como Cristo. No se puede estar diciendo: oigan mi prédica, pero no hagan lo que yo hago. Ay, eso ya destruye el mensaje, porque el mensajero tiene que ser el mensaje. Si no, no sirve. Filipenses capítulo 3. Perdonen, pero a mí me gusta usar las escrituras, hermano. Hay algunos que predican en un solo versículo. No, es mejor usar la escritura, porque ellas son las que hablan, las que muestran a Jesús. Filipenses capítulo 3. Del verso 14 en adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amados, este es Cristo. Y esto es lo que debemos de ser los que seguimos a Cristo, los que decimos que somos cristianos. Debemos de vivir como vivió Cristo, como anduvo Cristo, como caminó Cristo, hacer lo que Él hizo. Y eso es lo que Él quiere. Último verso. San Juan, primera de Juan, capítulo 2. Más adelantito. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 6. Capítulo 2 de Primera de Juan, verso 6. ¿Lo está leyendo? Bueno, y nos dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Cuál es el llamado en esta mañana? ¿A quién te quieres parecer tú? Muchos muchachos los impactó el mentado Michael Jackson. Igual a él andan, igual a él bailan, igual a él se peinan, igual a él hacen todo. Pero tú y yo, ¿a quién nos queremos parecer? Yo cada día quiero ser como Cristo. Cada día quiero ser como Él. Y le pido que me enseñe. Le pido que Él obre. Yo quiero hacer las obras que Él hizo y aún mayores que las que Él hizo. Ya Dios lo ha hecho. Ha hecho muchas cosas en este lugar, hermano. Ha mostrado su gloria, su presencia. Ha sanado a gente de tremenda situación tan terrible que la ciencia médica no pudo hacer nada con ellos. Dios ha librado de demonios a mucha gente aquí en este lugar. Y lo que está por suceder en este lugar es que Dios va a resucitar muertitos. Ya ha resucitado, ¿verdad?
Porque todos los que estamos aquí éramos muertos. Éramos muertos en vuestros delitos y pecados, mas Él nos ha dado vida y nos ha resucitado y nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Ponte en pie. Esta mañana Él está aquí. Él está para obrar. Solo quiere que tú te pongas delante de Él y le digas que quieres ser como Él. Yo quiero ser como tú, Señor. Y tú nos has dado la capacidad, tú has dado los recursos, tú nos has dado todo para que podamos ser como tú eres, Señor. Cierra tus ojos y dilo con nosotros. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser alguien que tú puedas. Yo quiero ser como tú. Una vez más, yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser como tú. Una vez más. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser como tú. Señor, en esta mañana, todos los que estamos aquí, sintamos dentro de nosotros el deseo de querer ser como tú. Brote, Señor, el agua en este lugar. Que suba el pozo.